de la reforma de salud de los trabajadores administrativos. Compañeros, este Comité Ejecutivo Nacional le brinda a este seminario justamente para esclarecer y presentar proyectos de leyes. En este momento damos por inaugurado el seminario La Reforma de Salud y los Trabajadores Administrativos. Muchas gracias. Muy bien, compañeros. Ustedes tienen su tríptico. La primera exposición estaba a cargo del despacho ministerial sobre el proyecto que han presentado concerniente a los trabajadores administrativos. El ministro ha delegado al doctor Carlos Ponce, asesor de la alta dirección. El doctor Manuel Núñez trabaja en la Oficina de Desarrollo de Recursos Humanos, y el abogado Rayú Álvarez, para quienes pedimos un fuerte aplauso. Entonces, compañeros, sin mayores preámbulos, vamos a dejar el uso de la palabra al doctor Carlos Ponce. Doctor Carlos, me dice que es el doctor Núñez, Manuel Núñez. Sí, muy buenos días. En primer lugar, agradecimiento. Yo creo que una gran que transmitimos en primer lugar es el agradecimiento del señor ministro por la oportunidad de poder promover, cimentar, no sin dificultades. Yo creo que es importante reconocer que discutimos, pero creo que quienes trabajamos en salud, más allá de nuestros intereses particulares, personales, desde donde estemos, desde el cargo que estemos, nos anima siempre una vocación de servicio. Y en ese sentido, el agradecimiento del Ministerio de Salud por la oportunidad de poder compartir con ustedes lo que estamos trabajando. Vamos a proyectar una, no sé si es posible, o si no, vamos a mencionarlo. ¿Puede ser? Sí. Ok. En primer lugar, quisiéramos señalar, y lo vuelvo por delante, porque me parece importante afirmar la decisión del Ministerio. El Ministerio ha promovido, ha elaborado un proyecto de ley que plantea el nombramiento de personal administrativo que trabaja en salud. Nos parece de particular relevancia. Y entonces lo que vamos a comentar con ustedes es el marco en el cual estamos trabajando este proyecto, y ha sido presentado inclusive en el Consejo de Coordinación Viceministerial. En primer lugar, la ley de presupuesto del año 2015, debemos conocer todos, dice textualmente: prohíbase el ingreso de personal en el sector público por servicios personales y el nombramiento, salvo los supuestos siguientes. Dentro de las excepciones que contempla, señala explícitamente para este año, porque para cada año que esto se aprueba, la ley de presupuesto público, el nombramiento del 20% de la PEA definida a la fecha de entrada en vigencia del decreto legislativo 1153 de los profesionales de salud y de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud del Ministerio de Salud, sus organismos públicos, las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos nacionales. Y por primera vez este año, a propuesta del propio Ministerio de Salud, tuvimos la oportunidad, la responsabilidad de poder estar presentes en la Comisión de Salud del Congreso para defender la propuesta que se había presentado por parte de los señores congresistas del nombramiento inclusive de aquel personal que labora en los plazos. Para tal efecto, mediante el decreto supremo representado por el Ministro de Salud y el Ministro de Economía y Finanzas, en coordinación con la autoridad de CEDEPTIC, es decir, hay que pasar por ese candado, digamos, para poder llevar a hacer efectivo el nombramiento. ¿Qué es lo que ha retrasado
avanzado el nombramiento que estamos desarrollando en este momento. Hubiéramos querido comenzar en marzo, en abril, pero hay un proceso que no siempre es fácil para salud, porque tenemos que discutir con economía y finanzas y servir para establecer los criterios y los procedimientos a llevar a cabo. Entonces, en este proceso, en este marco que se desarrolla el nombramiento del personal asistencial en estos momentos, en este proceso de nombramiento, además de personal asistencial, se ha definido explícitamente una voluntad política de poder atender a aquellos que están trabajando en las zonas alejadas y de frontera. Y por lo tanto señala que en primer lugar se debe nombrar a aquel personal ubicado en establecimientos de salud de zonas alejadas y de frontera, en la zona de Braga y en la zona de declararse en emergencia, por circunstancias similares a la de Braga. En el proceso de nombramiento, primero ellos. Ya una buena parte de ellos han sido nombrados el año pasado, o para efectos prácticos, el proceso que acaba de terminar. Pero a pesar de eso, en varias regiones todavía hay, y se está planteando el tema de las zonas alejadas y de frontera, reitero. La pena no es mucha, que está involucrado en estas situaciones, pero es particularmente importante porque implica a aquel personal que está trabajando en las condiciones más difíciles, aquellos que están en Antoas, por ejemplo, que están o en la zona por encima de 3.800 metros, en esta situación. En segundo lugar, señala que la PEA corresponde al 20% del total del personal profesional de la salud, técnico y auxiliares asistenciales, contratados bajo los regímenes 276, 728 y 1057, y incluye a los distintos grupos ocupacionales en este ámbito. Asimismo, quisiéramos señalar como antecedente del proceso de nombramiento que el Estado ha venido incorporando a la carrera pública de manera constante al personal de salud y al personal administrativo del Ministerio de Salud, sus organismos adscritos y los propios gobiernos regionales, de modo que dichos servidores pasen de la condición de contratados a la condición de nombrados, bajo los alcances del decreto legislativo 276, que es el aplicado al Ministerio de Salud, los poderes y los propios gobiernos. El primer proceso de nombramiento, en el año 2005, el presidente del Congreso de la República promulgó la ley 28560, que ustedes conocen, la ley del nombramiento del personal técnico, asistencial y administrativo, personal de servicio y auxiliar asistencial, año 2005. Bueno, en estas circunstancias es que, y planteando además la justicia del pedido, pero también la necesidad de poder contar con personal que pueda tener un nivel de estabilidad en su trabajo, que uno pueda saber que al día siguiente puede tener plata que llevarle a su familia. El Ministerio de Salud ha planteado el proyecto de ley que señala la ley de nombramiento del personal profesional técnico y auxiliar administrativo que se encuentra prestando servicios en la condición de contratados bajo cualquier modalidad en el Ministerio de Salud, sus organismos públicos adscritos y las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales. Dice a la letra, para evitar cualquier margen de duda, estimados compañeros, artículo 1, objeto de la ley. Autorícese al Ministerio de Salud, sus organismos públicos adscritos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales a efectuar el nombramiento del personal profesional, técnico y auxiliar administrativo que se encuentre prestando servicios por 2 años continuos o 4 años discontinuos en la condición de contratado bajo cualquier modalidad sin demandar recursos adicionales al tercero público, más allá de lo que se está hablando. Este es el artículo primero, reitero, autorícese a estas entidades a efectuar el nombramiento del personal profesional técnico y auxiliar administrativo. Para tal efecto, exceptúese a las entidades antes señaladas de lo dispuesto en el numeral 8.1 del artículo 8 de la ley 30281, ley de presupuesto para el año fiscal 2015,
habiendo generado esta restricción de la ley de presupuesto, la propia ley de nombramiento tiene que generar la excepción correspondiente. Esa ha sido la experiencia que hemos desarrollado en el sector salud en los años previos, exceptuar de la restricción que se ha establecido, así como cualquier disposición similar que se establezca hasta el cumplimiento de los fines de esta ley. Tenemos un proceso, asimismo, de ajuste en los documentos de gestión para poder viabilizar este nombramiento. Y en tanto señalamos entonces en la propuesta, en tanto no se apruebe el cuadro de puesto de la entidad, autorícese a las entidades comprendidas en los alcances de la presente ley a modificar el cuadro de asignación de personal, que es lo que estamos haciendo con los CAP provisionales, de tal manera que puedan generarse los puestos en donde el personal administrativo sea nombrado. ¿Cuáles son los principios que amparan esta propuesta? La propuesta formulada tiene como alcance el principio de igualdad. Así lo hemos presentado en la exposición del motivo del proyecto de ley, ante la ley y en igualdad de oportunidades, así como del contenido del derecho al trabajo y fundamentalmente del principio laboral de igualdad de oportunidades, como hemos señalado. Resulta justo y equitativo que además de la incorporación del personal de salud asistencial, se efectúe también la incorporación a la carrera pública del personal administrativo. En los foros en los cuales se nos invite aquí y en el Congreso en este momento, que la posición del Ministerio va a ser esta, la necesidad de nombrar al personal administrativo. Esta no solamente expresa, además, grandes y estimados amigos, el informe técnico y la propuesta presentada, sino la palabra del ministro que ha sido presentada en las reuniones. Característica especial de los servicios prestados por el personal administrativo. Desde nuestro punto de vista, los servicios prestados por el personal administrativo del sector salud tienen una característica especial que no se encuentra presente en además servidores administrativos del Estado, que es el soporte al personal de salud para la labor de protección de la salud a nivel poblacional de carácter asistencial, administrativa, de investigación o de producción. Esto, desde nuestro punto de vista, es el argumento, además, el segundo argumento, además de la igualdad, está la necesidad de avanzar en este nombramiento. El personal administrativo, además, elabora en el sector para el desarrollo de sus funciones requiere de una especialización. No es cualquier personal técnico, cualquier persona. Los años de experiencia además han generado la necesidad de que esto pueda llevar a un nivel de especialización en la labor que desarrollan. Directamente, que va a relacionar directamente con la implementación de la política de salud pública e individual. Para ello brindan el soporte administrativo especializado de manera eficiente y eficaz, a efecto de que se ejecuten las líneas de acción planteadas por el ente de extorsión. La PEA hemos estimado a nivel nacional de personal profesional técnico y auxiliar. Cualquier propuesta de ley tiene que ir con el impacto financiero que esto va a tener. ¿Cuál es el nivel de inversión que se requiere hacer para poder viabilizar esto? El Ministerio de Salud ha hecho el análisis sobre esto. La PEA a nivel nacional, nuestro referente es el INCORUS, y ahí lo que hemos planteado es la necesidad de que cualquiera puede entrar a la página de INCORUS y ver si sus datos están correctamente contemplados. La PEA a nivel nacional de personal profesional técnico y auxiliar administrativo para nombramiento que se encuentra contratado bajo las normas del decreto legislativo 276 es de 1843 bajo los alcances del régimen de contratación CAS. Es de 15.876 y del personal contratado bajo la modalidad del decreto legislativo 728 es de 237. Hacemos un total de 17.956 beneficiarios. Hemos hecho el análisis de lo que esto significaría en términos presupuestarios. Debemos reconocer a la vez, paralelamente, que algunos cargos establecidos en los documentos de gestión no guardan relación con los del manual de clasificación de cargos, el histórico manual del año 2011 del Ministerio de Salud y su modificatoria. Es decir, algunas unidades ejecutoras han incorporado en los CAP o en otros documentos de gestión puestos o denominaciones de puestos que no están en el clasificador, lo que estaría ocasionando una falta de ordenamiento regional de los cargos en mención y dificulta el proceso de nombramiento, impidiendo cumplir adecuadamente con el rol que le compete a cada entidad y por lo tanto a cada cargo. En ese sentido,
lo que hemos señalado es que paralelamente, si dentro de lo anterior requerimos avanzar en algunas decisiones. Procesos propuestos para incorporar personal técnico y auxiliar administrativo que viene desempeñando funciones de apoyo asistencial debido a que han desarrollado competencias vinculadas a estas funciones. Respecto al personal técnico y auxiliar administrativo que viene desempeñando funciones de apoyo asistencial, y ahí concordamos con Pelusa. Hay personal que más allá que se le denomina administrativo está desempeñando labores asistenciales o debería estar siendo reconocido con la competencia correspondiente en tal función, las cuales han sido contempladas como capacitaciones, complementadas con capacitaciones y o formación superior en institutos y universidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? En algunos casos se adecua el contrato CAS. El contrato CAS tiene que reflejar lo que están haciendo. Y en muchos casos encontramos que son contratos formalmente para labores administrativas y en la práctica están haciendo labores asistenciales o de apoyo asistencial. En otro lugar, hay que plantear el cambio de grupo ocupacional de línea de carrera. Hay personal que ya teniendo la condición de puesto administrativo, en la práctica también tiene las capacitaciones o la formación para realizar un cambio de grupo ocupacional o inclusive dentro del mismo grupo ocupacional un cambio de línea de carrera. Estamos planteando además crear nuevos cargos. Miren, históricamente nuestro sistema de salud ha estado volcado a lo asistencial, pero inclusive dentro de lo asistencial a los operativos hospitalarios. Es importante, nuestros hospitales, nuestros establecimientos de salud son de la mayor importancia, pero mucho de nuestro personal no realiza labores de salud individual, realiza labores de salud pública. Y si hay algo que tenemos que enfatizar como política de salud y la gestión y el gobierno está planteando es la necesidad de promover la salud pública. Las experiencias que estamos viviendo en el norte del país, en donde ustedes y el personal de salud en su conjunto está involucrado, implica acciones de salud pública. Enfrentar la epidemia del dengue que está azotando terriblemente ya que vive la provincia, los departamentos del norte, la chikungunya, la malaria en el oriente, la tuberculosis misma en las zonas urbanas, en Lima en particular, implica labores de salud pública que van más allá de la atención o la receta o la radiografía, etc. Implica labores de salud pública que tienen que ser reconocidas. En ese sentido reconocemos, en primer lugar, permítanme comenzar por el 3.2, el cargo de auxiliar en salud pública. Básicamente porque pasar a la condición de técnico implica un nivel de formación que tendría que ser contemplado y analizado con más detalle. Sin ejemplo de eso, consideramos que alrededor de 8.000 servidores, 8.205, así lo tenemos estimado, que prestan en estos momentos servicios en los establecimientos de salud de primer nivel de atención, que es fundamentalmente donde se hace salud pública, estarían en condición de poder pasar a la condición de auxiliar de salud pública. Inclusive remunerativamente el impacto termina siendo favorable para el trabajador, porque en términos remunerativos, con la nueva política remunerativa puede generarse un saldo positivo. Si depende de eso, es básicamente validar lo que hoy está sucediendo. Quienes están enfrentando los procesos de fumigación, por ejemplo, por mencionar algo, o quienes están saliendo las campañas de vacunación, o a la detección de familias en riesgo, etc., es personal que está haciendo salud pública y muchas veces está siendo considerado como personal administrativo. Y la mayor carga de trabajo está en lo primero, las labores de salud pública. Pero hay un segundo grupo también que nos interesa como sector, para quienes trabajamos en el ministerio, pero también, y en general en salud, todos nos interesa capacitar. En otros países, los choferes de ambulancia no es cualquier chofer. Es un chofer que tenga capacidad de poder asistir al personal de salud asistencial en las labores de evacuación de pacientes, en las labores de identificación o de traslado de pacientes críticos, en RCP. Muchas veces cuando hay un accidente, un ómnibus que se cae, lo primero que llega es la ambulancia. Y la ambulancia normalmente tiene una o dos personas, además del chofer. Imposible acometer esa situación. Por eso está el chofer en países inclusive desarrollados donde uno podría pensar que hay mucho más personas. En países desarrollados el chofer es una persona capacitada para poder participar en el equipo de salud y en la atención de
situación de emergencia y urgencia si el caso lo requiere. No es cualquier chofer. Es el chofer que ha sido entrenado para desarrollar esta labor. Y en esa circunstancia lo que estamos planteando es la figura del conductor de ambulancia. En el análisis que hemos hecho de las PEOs hay 1.528 choferes, entre comillas, entonces, que prestan servicios en los establecimientos de salud en los diferentes niveles de atención. Y ahí vamos más allá del primer nivel. Podríamos discutir otro caso, pero desde el punto de vista técnico hemos identificado en principio que estos dos puestos deberían generarse en el clasificador y ser promovidos. Ahora, si mi hijo se accidenta, si cualquiera de nosotros se accidenta viajando a una provincia, como muchas veces viajamos, yo espero que la persona que me vaya a asistir o que vaya a asistir a este familiar esté capacitado para poder, en la medida de lo posible, de las circunstancias, por supuesto, ayudarlo, efectivamente. Todos sabemos, la mayoría de los que estamos aquí sabemos, un paciente, lo decía en la Comisión de Salud del otro día, un paciente accidentado, traumatizado, policontuso, si es movilizado de manera inadecuada, puede terminar con parálisis o cuadriplegia. La persona que asista a ese paciente, y hay muchos casos lamentablemente que se presentan por mal movilización de pacientes accidentados que terminan con lesiones mucho más graves de lo que el propio accidente ha ocasionado. Y en esas circunstancias entonces, como el siguiente, lo que tiene que demostrar es que la persona tiene la competencia para poder asumir esa labor. Los años de experiencia en muchos casos no tenemos la duda que lo van a permitir, pero en algunos casos posiblemente sea necesario, veamos las circunstancias individuales. Se requiere un programa de entrenamiento de capacitación o de certificación que valide que esas competencias existen. Esto es lo que se está exigiendo también en el personal asistencial. El personal asistencial, para recibir el bono, desde este año tiene que haber llevado el programa y haberlo aprobado. Para el personal especialista tiene que haber desarrollado los exámenes de especialidad. En estas circunstancias estamos trabajando, algunos de ustedes están involucrados en esto, el bono salud público, de tal manera que, pero con la exigencia que tenga un nivel de capacitación también en salud pública. Esta es la lógica, estimados amigos, esta es la lógica de crear nuevos cargos. La lógica de plantearle a esa persona que tiene que demostrar que tiene las capacidades. Trabajémoslo con la Escuela Nacional de Salud Pública, trabajémoslo en los espacios que sean necesarios para que el personal que va a participar, lo que esperamos es que pueda demostrar que tiene la competencia. Y si no, ayudémoslo. Porque aquí quien gana no es el trabajador solamente, quien gana es el sistema de salud, la posibilidad de plantear una mejor atención a quien más la requiere en sus momentos críticos. Las circunstancias en salud son en muchos casos de vida o muerte, y por tanto el personal de salud tiene que estar preparado para afrontar esas circunstancias en donde muchas personas definen el curso de su vida si es que la van a tener. ¿Sí? Esa es la propuesta del Ministerio de Salud. Desde nuestro punto de vista, son dos caminos que debemos entender. El primero tiene ya la propuesta formulada, ha sido presentada al Consejo de Coordinación Ministerial. PENUSA tiene los mecanismos además para activar gestiones en otros niveles. Para efectos prácticos, el Ministerio de Salud lo que está planteando es, miren, una circunstancia muy similar la vivimos el año pasado con los CLAS. Muchos de ustedes recordarán, como recordarán la ley de nombramiento no contemplar el nombramiento de los CLAS. Tuvimos que trabajar, porque hay que hacer ese trabajo. Tuvimos que trabajar para generar mayoría, generar consenso, convencer a otros ministerios para que esa norma saliese. Para efectos prácticos, finalmente fue por la ley de presupuesto, pero hay que hacer ese trabajo. El Ministerio de Salud ha presentado la propuesta de ley que nos tiene los mecanismos gremiales para poder movilizar voluntades en el Congreso, en otros espacios, para poder sacar adelante. Pero el Ministerio de Salud está convencido que el nombramiento del personal administrativo debe avanzar y debe completarse, pero se necesita una norma de rango de ley para hacerlo efectivo. Podemos levantar nuestra dignidad por este justo derecho, y el Ministerio hemos planteado que este es un derecho, pero hay que hacer el trabajo de sacar adelante el proyecto de ley, y en ese espacio creo que hemos encontrado
valoramos plenamente. Y el segundo gran bloque es que hoy, sin esperarlo a anterior, la voluntad del Ministerio es avanzar en generar estos dos puestos en donde miles de técnicos y auxiliares puedan pasar a ser reconocidos en las labores que en muchos casos están haciendo, o en el caso de los choferes deberían hacer plenamente y competentemente. Entonces, los proyectos están presentados, los documentos dan fe de que esto ha sido no solamente declaraciones, sino hechos concretos que se están gestionando en estos momentos en las instancias que corresponden. Muchas gracias a todos. Realmente bueno, fuerte aplauso. ¿Algunos agregados, doctor Ponce? ¿Algunas precisiones? Sí, vamos a dejar el uso de la palabra, doctor.